Muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Rafael Tudrí, soy Adobe Community Profesional y en esta segunda parte del mini curso de introducción a técnicas de animación para Motion Graphics les vamos a estar explicando cómo podemos trabajar con programación, con scripts o concretamente con JavaScript para tener unas animaciones dinámicas de un modo muy rápido, muy sencillo y sobre todo muy funcional. Vamos a empezar con el tutorial. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Conecta Tutoriales, líder en España y Latinoamérica. Para empezar, vamos a hacer un ejercicio muy simple, muy básico para que comprendamos cómo funcionan los scripts dentro de After Effects y le perdamos todo el miedo. Es recomendable que hayan visto la primera parte del tutorial donde explicamos los conceptos de animación básicos mediante fotogramas clave para que les sea más sencillo comprender todo lo que vamos a explicar a continuación. Vamos a empezar creando una nueva capa de texto. Voy a poner mi Twitter para no perder costumbre y voy a posicionar rápidamente mi capa a la izquierda. Vamos a hacer una animación mediante fotogramas clave. Para ello apretamos la P para que nos muestre la propiedad de posición, hacemos clic sobre el reloj y a los 3 segundos le decimos que nuestra palabra se encuentre en esta posición de aquí y además que lo haga con una trayectoria curva más o menos algo así. Ahí tendríamos la animación creada. ¿Cómo podemos copiar estas propiedades de la animación a otra capa sin utilizar los objetos primarios? Lo podríamos hacer, por ejemplo, mediante los scripts. Vamos a crear una capa nueva donde voy a poner mi apellido, Tudrí, y entonces vamos a solicitar con la tecla P que nos muestre la propiedad de posición y vamos a hacer clic sobre el reloj, pero apretando con la tecla Alt. De esta manera nos abre el panel de expresión donde nosotros podemos escribir código o dejar que sea After Effects quien lo escriba por nosotros. Vamos a ver un primer ejemplo. Con el espiral le decimos que esta propiedad de posición vaya directamente en función a la posición de la palabra conecta. De hecho, si analizamos el código veremos que nos cuenta algo similar. Nos dice dentro de esta composición busca en la capa de conecta la propiedad de transformación posición. Y entonces aplícalo aquí arriba. Si nosotros comprobamos vemos que ahora ambos tienen la misma posición. ¿Cómo podríamos darle una posición independiente a Tudrí para que nosotros pudiéramos mover? Porque si ahora intentamos mover, nos deja ampliar, pero no nos deja arrastrar, mover de posición. Para ello nos vamos a poner al principio y lo que hacemos es decir que desde aquí, desde la flechita, vamos a buscar en Layer, en capas, dentro de propiedades, la propiedad de posición. A esta propiedad de posición le vamos a dar el valor de sumar todo lo que ya teníamos, es decir, las propiedades de posición de aquí abajo. Vamos a mover para colocar por aquí y vemos como ahora tenemos el mismo movimiento pero con una posición independiente. ¿De qué me sirve hacerlo así y no hacerlo con objetos primarios, ya que el resultado sería lo mismo sin tanta complicación? De esta manera me permite aplicar otras operaciones para conseguir resultados más interesantes. Por ejemplo, si yo quiero invertir este movimiento, es decir, que en lugar de empezar en la izquierda, Tudrí empiece en la derecha y que además en lugar de hacerlo por arriba lo haga por abajo, simplemente necesitaré multiplicar este resultado por el valor de -1. De esta manera, si yo multiplico un resultado en positivo por algo negativo, por -1 negativo, me va a devolver lo mismo en negativo. Vamos a ver un ejemplo. Le digo asterisco -1, multiplicar por -1. Vamos a alejarnos, vemos que aquí tenemos la posición, nos ponemos al principio y vamos a mover más o menos por aquí. Si yo ahora reproduzco, vemos que tengo una animación bastante interesante y que además esa animación la controlo desde dos únicos fotogramas clave y desde una única línea de posición. Yo puedo modificar la velocidad, hacer que vayan más rápido simplemente con mover un fotograma en el tiempo y hacer que dure menos. Entonces,
De una forma muy rápida estoy modificando diferentes capas con valores además completamente diferentes, en este caso el valor invertido en negativo, sin tener que estar creando cada vez nuevos fotogramas clave. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a intentar complicar un poquito más esto. Vamos a hacer que Todotree, en lugar de tener el movimiento invertido, se comporte como un indicador de altura. ¿Qué quiere decir? Que nos marque la altura en todo momento que tiene la palabra conecta con una flecha. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, el dibujo de una regla para ver a qué altura lo tenemos. Vamos a limpiar. Para limpiar podemos hacer clic y simplemente eliminar, o con la tecla Alt hacemos clic sobre el reloj, nos quita la expresión y si volvemos a hacer clic nos pone una expresión nueva. Vamos a decir que esta vez queremos trabajar con esta posición, pero solamente con el valor de altura. Vemos que nos crea una variable que es muy parecido a lo que ya teníamos anteriormente, simplemente le ha sumado el nombre que podríamos llamar de cualquier forma, y lo que hace es trabajar con la opción de posición, pero el valor número 1. En programación se empieza por el 0, así que este sería el 0 y este de aquí sería el número 1. Directamente, una vez que tenemos esa variable, lo que hacemos es se crea automáticamente un array y se aplica esa variable en los dos sitios. Por lo cual, si ahora yo reproduzco, vemos que no solamente me marca la altura, sino también hay un movimiento en el primer eje que no me interesa. ¿Cómo soluciono esto? Vamos a modificar este valor de aquí, que es este valor de aquí. Para ello voy a utilizar la opción de transformar posición, pero que no sea de la capa de conecta, sino que sea de la misma capa que ya tenemos. Si es la misma capa no hace falta indicar, así que simplemente copio esto, control C para no escribir a mano y lo pego aquí. Ahora le estoy diciendo que el primer valor va a ser, que además el primer valor hemos dicho que era 0, el primer valor va a ser el que nosotros definamos y el segundo valor va a ser temp. Se puede llamar temp o se puede llamar pepito. De hecho, vamos a comprobar que funciona exactamente igual. Vamos a llamarlo pepito y aquí la variable también la vamos a llamar pepito. Entonces, vamos a decir que el primer valor sea el valor de posición que ya tenemos y el segundo sea pepito. ¿Qué quiere decir pepito? Pepito es igual a, dentro de esta composición, la capa de conecta, en transformación posición, el valor 1, que sería este de aquí, porque este de aquí es el 0. Si yo ahora compruebo, puedo ver cómo, de un modo muy rápido, he creado ese indicador de altura. Simplemente debería poner aquí una regla para ver qué altura tiene, ¿no? Y lo he hecho todo de un modo muy rápido y además de una forma dinámica. Si yo ahora modifico en cualquier momento la altura de mi trayectoria, también se va a modificar de forma dinámica ese indicador. Así que nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Vamos a ver un ejemplo más bastante sencillo para asegurarnos que hemos entendido cómo funcionan los scripts dentro de After Effects. Vamos a crear, por ejemplo, un rectángulo, más o menos por aquí. Nos aseguramos de que esté bien centrado. Para ello vamos a ir a transformar y le decimos que el punto de anclaje central esté en el contenido de capa. Esto nos asegura de que este punto de aquí está bien centrado y si aplicamos ahora una rotación se va a aplicar correctamente desde el centro. Vamos a hacer que cuando nosotros movamos nuestro cuadrado en horizontal, este esté rotando como si fuera una rueda. Para ello necesitamos trabajar con las propiedades de posición, la activamos con la tecla P, y las propiedades de rotación que podemos activar con la tecla Shift y la tecla R. De esta manera se nos muestra las dos a la vez. Vamos a aplicar el script dentro de rotación con la tecla Alt. Simplemente le vamos a decir que esta rotación vaya en función al primer valor de posición. Vemos que en transformación posición el valor de 0 será quien defina la rotación. De esta manera, si yo ahora modifico, a la vez que yo muevo esa posición, también se mueve la rotación. Si nosotros quisiéramos que no fuera tan rápido, que fuera un poco más realista, podríamos, por ejemplo, dividir entre 2 y entonces vamos a mover. Podemos ver que ahora ya tenemos un resultado bastante más interesante.
Vamos a ver un ejemplo más. Con la tecla Alt limpiamos este script y lo que vamos a hacer es crear, por ejemplo, vamos a posicionarlo por aquí, vamos a crear un elipse, más o menos, vamos a hacerle una capa independiente, quitamos la selección, ahora sí. Lo que vamos a hacer será que cuando nosotros movamos ahora nuestro círculo, nuestro elipse, se modifique la propiedad de rotación de nuestro cuadrado y nos dé la sensación de que el cuadrado se gira mirando cómo pasa nuestro círculo. Para ello vamos a trabajar por un lado aquí con la propiedad de posición y aquí con la propiedad de rotación. Con la tecla Alt apretamos sobre el reloj y le decimos que queremos que esta propiedad vaya en función a la propiedad de posición. Vemos que nos genera el mismo script, esta vez un poquito más largo, ya que tiene que indicar en qué capa se encuentra esa propiedad. Si nosotros comprobamos, podemos ver que ahora gira, pero gira demasiado rápido. Entonces, simplemente si dividimos, por ejemplo, entre 10, ya vamos a tener un resultado, yo creo, algo más interesante. Podemos ver que nos da la sensación de que a medida que pasa nuestro objeto, va siguiendo, podemos incluso entre 11, a ver si es un poco más fino el giro, ¿vale? Y ahí pueden ver cómo nos da esa sensación, todo ello de un modo muy rápido y obviamente de una forma dinámica. Llegados a este punto voy a dar por finalizado el mini curso de introducción a técnicas de animación para Motion Graphics. Obviamente y sobre todo con esta segunda parte hemos abierto un mundo de posibilidades infinito que podemos complicar tanto como queramos, podríamos estar horas. Pero yo creo que ya tienen suficiente material o suficiente conocimiento como para poder empezar a practicar y a experimentar por su propia cuenta y van a ver que las posibilidades que esto ofrece son casi infinitas. Les voy a proponer, eso sí, un reto si quieren que hablemos un poquito más sobre expresiones, que profundicemos. Por ejemplo, aquí pueden ver que se puede profundizar bastante sobre las mismas y obviamente luego obtener resultados como el que estáis viendo aquí en pantalla con ese pequeño bouncing, ¿vale? Para tener animaciones bastante más orgánicas, entre muchos otros ejemplos. Les propongo llegar a 500 likes en el vídeo. Si es así, les prometo que les hago un curso con más técnicas, sobre todo dentro de los scripts para la animación de Motion Graphics en After Effects. Así que hasta aquí el tutorial, espero que realmente les haya sido de utilidad. Me encantaría que me contasen qué les ha parecido desde mi Twitter, @conecta, desde ahí les estaré escuchando. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos por la atención, nos vemos en el siguiente vídeo.